Hola, hoy vamos a trabajar algunos ejemplos que tienen que ver con Carnot y la segunda ley. Comencemos. En un ciclo de Carnot, la expansión isotérmica de un gas ideal tiene lugar a 412 Kelvin y la compresión isotérmica a 297 Kelvin. Durante la expansión se transfieren 2090 joules de energía calorífica. Determine el trabajo llevado a cabo por el gas durante la expansión isotérmica, el trabajo rechazado por el gas durante la compresión isotérmica y el trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica. Sabemos que un ciclo de Carnot es un ciclo en el cual hay 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Cuando lo representamos en un PV nos queda así. Se está llevando a cabo en medio de 2 temperaturas, opera entre 2 temperaturas. Tenemos una temperatura a la que le llamamos temperatura caliente y la otra que es una temperatura fría. Estas que tenemos acá son las isotermas que representan cada una de esas temperaturas. Ahora, el primer tramo que inicia en este punto, al que le podemos llamar punto A, y finaliza en el punto B, es una expansión. Vemos que el volumen está aumentando y es una expansión que se da a lo largo de la isoterma de temperatura alta, temperatura caliente. Entonces, en el problema, cuando nos menciona que este gas ideal, la expansión isotérmica tiene lugar a 412 grados, nos está hablando de este primer tramo. En este primer tramo nosotros sabemos que el gas se está expandiendo, por lo tanto está haciendo un trabajo que es negativo porque es energía que él está empleando para realizar trabajo. Entonces conocemos que ese trabajo es negativo. También sabemos que para que se pueda llevar a cabo este proceso en el cual el gas efectúa trabajo y debe hacerse a temperatura constante, tiene que entrar calor al sistema. Este es el calor al que le hemos llamado calor caliente y lo representamos así, QH. Luego se da un proceso adiabático, que es el proceso que se está llevando a cabo desde B hasta el punto C. Sabemos que aquí no entra ni sale calor al sistema. Luego de C a D se da el otro proceso, que es el que mencionan acá en el problema también, la compresión isotérmica, que se está llevando a cabo a 297 Kelvin. En este proceso vamos a tener que, como es una compresión, es un trabajo hecho sobre el sistema y vamos a tener ahí un trabajo positivo, porque es un trabajo que se está haciendo sobre el sistema, es energía mecánica que está entrando al sistema a formar parte de su energía interna. Y como se tiene que dar a temperatura constante, entonces va a salir calor, y este es el calor al que le hemos llamado calor frío o QC. Esto sería entonces el análisis que tenemos de un ciclo de Carnot. Por lo tanto, al escribir los datos en el problema tenemos esto. Dice que el ciclo de Carnot se da, la expansión isotérmica tiene lugar a 412. Esa sería nuestra temperatura caliente y la temperatura caliente será entonces 412 Kelvin. Luego tenemos la otra temperatura a la que se da la compresión isotérmica. Esa sería 297 Kelvin. Además, nos menciona que durante la expansión se transfieren 2090 joules de energía. En la expansión, que sería en el caso de A hasta B, lo que tenemos ahí es un calor caliente, un calor entrando. Entonces este calor caliente va a ser igual a 2090 joules. Ahora, en el literal A nos están pidiendo que calculemos el trabajo llevado a cabo por el gas durante la expansión. Sería este trabajo al que le vamos a llamar trabajo 1. Eso es lo que están preguntando en el problema, en el literal A. El trabajo 1. Luego
En el literal B nos preguntan el calor rechazado por el gas durante la compresión isotérmica, o sea, es calor saliendo, tendría que ser el calor al que le hemos llamado calor frío. Y finalmente en el literal C nos están preguntando por el trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica. Sería este trabajo al que le vamos a llamar trabajo 2. Entonces tendríamos acá que la pregunta se refiere al trabajo 2. Es sumamente importante que antes de comenzar a desarrollar el problema tengamos claro qué es lo que nos están preguntando, porque así ya podemos desarrollarlo. Entonces vamos a comenzar a desarrollar este problema con el literal A. En el literal A pues nos están pidiendo el trabajo 1. Durante la expansión isotérmica, por ser isotérmica, la energía interna no sufre ningún cambio. Entonces vamos a tener que el cambio en la energía interna va a ser igual a 0. Vamos a poner int igual a 0. Ya dijimos, ¿verdad? Esto se da porque es un proceso que se da a temperatura constante y por lo tanto la energía interna se mantiene constante y no sufre cambio. Luego, por la primera ley tendríamos esto, que el cambio en la energía interna en este proceso nada más va a ser, y bueno, porque estamos analizando este proceso, ¿verdad? El cambio en la energía interna va a ser igual a el calor que le hemos llamado calor caliente más el trabajo 1. ¿Ok? Ahora, como el cambio de la energía interna es igual a 0, vamos a tener que el calor caliente va a ser igual a el negativo del trabajo 1. Y ya con eso, pues tenemos acá que como el calor caliente es 2090 joules, el trabajo que andamos buscando, el trabajo 1, va a ser igual también a 2090 joules. Al analizar el problema, al observar la convención de signos que hemos establecido, observamos que este trabajo es negativo. Vamos a ponerle acá negativo porque se trata de una expansión. El que está haciendo trabajo es el sistema. Entonces este trabajo 1 va a ser negativo porque es energía saliendo del sistema debido a la expansión que está sufriendo el gas. Ahora, para el literal B, donde nos están pidiendo el calor frío, vamos a partir de la ecuación que teníamos que relacionaba los calores, la razón de los calores y las temperaturas. Esta relación decía que el calor caliente para una máquina térmica, ¿verdad? El calor caliente dividido entre el calor frío va a ser igual a la temperatura caliente dividido entre la temperatura fría. De todos estos, pues ya los conocemos a todos. Despejamos para el calor frío y vamos a tener que el calor frío es igual a la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente y todo multiplicado por el calor caliente. Y pues hacemos la sustitución de datos. En este caso nos quedaría que el calor frío que andamos buscando va a ser igual a la temperatura fría, que son 297 Kelvin, dividido entre la temperatura caliente, que son 412 Kelvin, y todo multiplicado por 2090 joules, que es el valor del calor caliente. Acá observamos que se nos eliminan los Kelvin, nos queda todo en joules. Al hacer esta operación obtenemos que el calor frío va a ser igual a 1506.6 joules. Ahora, analizando el signo de este calor, sabemos que es un calor que está saliendo del sistema. De hecho, en la pregunta así nos lo expresan. Vean, dice en el literal B, el calor rechazado por el gas durante la compresión. Entonces es un calor que está saliendo. Por lo tanto, el signo que tiene este calor también va a ser un signo negativo, porque es calor saliendo del sistema.
Y vamos con el literal C. En el literal C nos preguntan por el trabajo 2. Entonces queremos conocer cuánto vale el trabajo 2. Ya tenemos el calor frío. Aplicamos la primera ley. También en esta compresión isotérmica vamos a tener que el cambio en la energía interna del gas tiene que ser igual a 0. Y en este proceso tendríamos que el cambio en la energía interna del gas tiene que ser igual a el calor que le hemos llamado calor frío más el trabajo que le hemos llamado trabajo 2. Entonces, de nuevo, se nos elimina esto porque no hay ningún cambio, se está dando temperatura constante y por lo tanto el calor que le hemos llamado calor frío va a ser igual a el negativo del trabajo 2. O si queremos lo podemos poner así, ¿verdad? Como que el trabajo 2 es igual a el negativo del calor frío. Y ya tenemos ese valor. Por lo tanto, vamos a tener que el trabajo es igual a 1506.6 joules. En este caso, este es trabajo positivo porque es trabajo que se está haciendo sobre el sistema. Y dado que se hace sobre el sistema está recibiendo esta energía y se convierte en parte de su energía interna. Veamos el siguiente problema. Dice, un aire acondicionado toma aire de una habitación a 70 grados Fahrenheit y lo transfiere al exterior, el cual está a 90 grados Fahrenheit. ¿Cuántos joules de calor se transfieren de la habitación por cada joules de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar esta máquina? En este caso lo que tenemos es un refrigerador. Entonces sabemos que los refrigeradores, las máquinas a las que les llamamos refrigeradores, trabajan así. Trabajan en medio de dos depósitos, ¿verdad? Tenemos un depósito de temperatura fría y tenemos el depósito de temperatura caliente. Entonces el refrigerador trabaja extrayendo calor frío del depósito frío y desechando calor caliente hacia el depósito caliente. Como este no es un proceso natural, se requiere que haya trabajo para que se pueda llevar a cabo este proceso, porque de lo contrario naturalmente no se va a dar. Al observar acá cómo entran y salen estas magnitudes del sistema, observamos que el calor frío es positivo porque está entrando al sistema, el calor caliente es negativo porque está saliendo del sistema y el trabajo es trabajo positivo porque es trabajo hecho sobre el sistema. Ahora veamos los datos. Tenemos dos temperaturas. La habitación dice que se encuentra a una temperatura TC igual a 70 grados Fahrenheit. Es necesario que convirtamos esto a grados centígrados. Entonces solamente recordemos que para pasar de grados Fahrenheit a centígrados teníamos que los grados centígrados es igual a 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32. Y luego, para pasar de grados centígrados a Kelvin, pues lo que hacemos es que a la temperatura centígrada le sumamos 273.15. Sabiendo esto, entonces, pues podemos concluir acá que la temperatura 70 Fahrenheit es igual a 294.37 Kelvin. Y de la misma manera vamos a trabajar para el caso de los 90 Fahrenheit. Los 90 Fahrenheit es la temperatura caliente y estos 90 Fahrenheit equivalen a 308.15 Kelvin. No tenemos más. Esos son los únicos datos que nos dan en el problema. Ahora, ¿cuántos joules de calor se transfieren de la habitación por cada joule de energía eléctrica necesaria? Al decirnos cuántos joules se transfieren a la habitación, nos están diciendo cuánto vale el calor caliente, porque vemos que los joules que se transfieren a la habitación son estos de acá. ¿Cuántos joules
de calor se transfieren a la habitación. Entonces ahí tenemos un calor frío dividido entre, porque dice por cada joule de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar la máquina. Esa energía necesaria para hacer funcionar la máquina es el trabajo. Entonces acá tendríamos entre la razón del trabajo. Esto es lo que nos están preguntando. No sé si se acuerdan de qué es esto. Si alguna vez lo vieron o no lo vieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Recordemos que en el caso de los refrigeradores hay una magnitud que se llama rendimiento. El rendimiento, una de sus ecuaciones, dice que es igual a el calor frío dividido entre el trabajo. Entonces, básicamente, si nosotros calculamos el rendimiento, estaremos calculando lo que nos piden, la cantidad de joules de calor que se transfieren a la habitación por cada joule de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar la máquina. Calculemos entonces el valor del rendimiento. No lo podemos calcular directamente con esta ecuación, pero sabemos que el rendimiento también se puede calcular a partir de las temperaturas con esta ecuación, que la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente menos la temperatura fría. Y esas dos temperaturas ya las conocemos, son las que nos han dado en el problema. Entonces, sustituyendo datos acá, tendríamos que acá el rendimiento va a ser igual a 294.37 Kelvin dividido entre 308.15 Kelvin menos 294.3 Kelvin. Y encontramos acá que el valor de K es igual a 21.4. Recordemos que el rendimiento es adimensional. Podemos ver acá que se eliminan todos los Kelvin y entonces este sería el valor de K. Y como lo que estábamos buscando era básicamente ese valor, vamos a tener que la razón entre el calor que se transfiere a la habitación dividido entre la energía necesaria para hacer funcionar la máquina es igual a 21.4. Esta sería nuestra respuesta. Hagamos otro. Una máquina de Carnot cuyo depósito de alta temperatura está a 620 Kelvin recibe 550 joules de calor a esta temperatura en cada ciclo y cede 335 joules al depósito de baja temperatura. ¿Cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo? ¿A qué temperatura está el depósito frío? Calcule la eficiencia térmica del ciclo. Ok. Esta es una máquina térmica de Carnot. Entonces, al igual que los refrigeradores, opera en medio de dos depósitos a diferentes temperaturas. Tenemos el depósito al que le vamos a llamar depósito frío y el depósito al que le llamamos depósito caliente. La diferencia con el refrigerador es que acá el calor caliente entra a la máquina, tendríamos acá QH, y después sale el calor frío. El calor frío es el que se desecha. Y en todo este proceso, pues la máquina hace trabajo, ¿ok? Entonces, de nuevo, viendo acá qué magnitudes entran y salen del sistema, podemos ver que el calor caliente es positivo porque está entrando a la máquina, el trabajo es negativo porque es trabajo hecho por la máquina, hecho por el sistema, y el calor frío es también calor negativo porque está saliendo del sistema. Ahora identificamos en el problema los datos que nos dan, nos dicen un depósito de alta temperatura, entonces están hablándonos de este de acá. Tendríamos que la temperatura alta va a ser igual a 620 Kelvin. Dice que recibe calor, recibe 550 joules de calor a esa temperatura. Entonces lo que nos están dando ahí es el calor caliente, que vale 550 joules. Y luego cede 335 joules al depósito de temperatura baja. Entonces ahí lo que tenemos es el calor frío, que es de 335 joules.
En los diferentes literales nos está pidiendo, primero, ¿cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo? Estamos pidiendo acá el trabajo total de la máquina. Luego, en el literal B nos están pidiendo la temperatura a la que se encuentra el depósito frío. Esas son las incógnitas. Y en el literal C nos piden la eficiencia de la máquina. De nuevo, insisto, es súper importante que se armen una lista de datos que identifiquen en el problema qué es lo que les están dando, háganse un diagrama si es necesario, entiendan la situación que está sucediendo para poder hacer una correcta interpretación. Pues vamos con el literal A. Queremos calcular el trabajo total. Al observar las magnitudes que entran y salen, vemos que en general todo el calor que entra o toda la energía que entra debería ser igual a toda la energía que sale, pero ya en general por ciclo. Entonces tendríamos que para el literal A, el calor caliente tiene que ser igual a la sumatoria del calor frío más el trabajo total hecho en cada ciclo. Acá estamos diciendo toda la energía que entra debe ser igual a toda la energía que sale en sus diferentes formas, en sus diferentes manifestaciones. Entonces, despejando de acá el trabajo total, tendríamos que el trabajo total va a ser igual a el calor caliente menos el calor frío. Y así, con esta sencilla ecuación vamos a calcular cuánto vale el trabajo que se hace en cada ciclo. Tendríamos 550 joules menos 335 joules. Y esto nos da 215 joules de trabajo. Pues sabemos que este trabajo es un trabajo negativo porque es trabajo hecho por el sistema. Ahora calculemos el literal B en el que nos piden la temperatura del depósito frío. De nuevo vamos a utilizar la ecuación que teníamos de la razón de los calores igual a la razón de las temperaturas. Tenemos para el caso de una máquina térmica que el calor frío dividido entre el calor caliente va a ser igual a la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente. Y despejamos de acá la temperatura fría, que es la que nos interesa. Vamos a tener que TC es igual a la temperatura caliente multiplicada por la razón entre el calor frío dividido entre el calor caliente. Sustituimos los datos y vamos a tener que la temperatura fría va a ser igual a la temperatura caliente, que son 620 Kelvin. Esa es la temperatura del depósito caliente, multiplicada por la razón de los calores, que sería 335 joules, dividido entre 550 joules. Vemos acá que se nos eliminan los joules, nos va a quedar esto en Kelvin, y la temperatura fría va a ser igual a 377.8 Kelvin. Ahora calculemos la eficiencia. Para el caso de la eficiencia teníamos la ecuación que eficiencia es igual a 1 menos la razón entre la temperatura fría y la temperatura caliente. Entonces, sustituyendo acá, tendríamos 1 menos la temperatura fría que la acabamos de encontrar, que es 377.8 Kelvin, dividido entre la temperatura caliente, que son 620 Kelvin. Hacemos esta operación y encontramos que la eficiencia, es igual a 0.39. O podemos escribirlo en términos de porcentaje como el 39% de eficiencia.
podemos llegar a al mismo resultado que tenemos acá si utilizamos la otra ecuación, la que teníamos al inicio cuando hicimos la definición de eficiencia. No sé si recuerdan que decíamos que la eficiencia es igual a el trabajo, a la razón entre el trabajo y el calor que entra. Le habíamos llamado Q-in. En este caso, el calor que entra es lo que hoy vemos que sería el calor caliente. Entonces vamos a tener que la eficiencia es igual a el trabajo por dividido entre el calor caliente. La eficiencia va a ser igual a este trabajo que lo calculamos hace un momento, que valía 215 joules, dividido entre el calor caliente, que son 550 joules. Recordemos, la eficiencia es adimensional y acá tendríamos que la eficiencia de nuevo nos ha dado 0.39 o el 39% de eficiencia. Hagamos este otro. Dice, una máquina de Carnot opera entre dos depósitos de calor a 520 Kelvin y 300 Kelvin. Si la temperatura recibe 6.45 kilojoules de calor del depósito a 520 Kelvin en cada ciclo, ¿cuántos joules de calor por ciclo cede al depósito de 300 Kelvin? ¿Cuánto calor mecánico realiza la máquina en cada ciclo? Determine la eficiencia térmica de la máquina. De nuevo, tenemos una máquina térmica. Las máquinas térmicas operan en medio de dos temperaturas, la temperatura caliente y la temperatura fría, el depósito de temperatura caliente y el depósito a temperatura fría. En medio está la máquina y lo que estamos haciendo es transfiriendo calor desde acá, que es el calor caliente, y desechando calor frío. Y durante todo esto, pues también la máquina realiza trabajo, ¿ok? De nuevo, insisto, acá tenemos que este es calor entrando, esto es positivo, el trabajo está siendo hecho por la máquina, por el sistema, entonces es negativo, y el calor frío es calor que se desecha, también va a ser calor negativo. Ahora, para el caso de los datos, pues los dos depósitos de calor entre los que opera la máquina son estos, 520 y 300 Kelvin. Entonces ahí lo que tenemos es la temperatura caliente es igual a 520 Kelvin y la temperatura fría es 300 Kelvin. Estas son las dos temperaturas entre las que opera la máquina. Luego dice en el literal A que la máquina recibe 6.45 kilojoules del depósito caliente. Evidentemente lo que nos están dando ahí es el calor caliente. Este es un calor que está entrando a la máquina y está siendo recibido del depósito a alta temperatura. Entonces acá tendríamos 6.45 por 10 a la 3 joules. Y lo que nos piden es cuántos joules de calor por ciclo cede al depósito a 300 Kelvin. El calor que se cede es un calor que se está cediendo al depósito a temperatura fría. Entonces definitivamente en el caso del literal A, por lo que nos están preguntando es por el calor frío. Vamos a calcular entonces a partir de la ecuación con la que ya hemos trabajado, calor frío dividido entre el calor caliente va a ser igual a la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente. Acá despejamos y tenemos que el calor frío va a ser igual a el calor caliente multiplicado por la razón de las temperaturas, que sería la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente. Hacemos acá la sustitución de los datos y tendríamos que el calor frío que andamos buscando va a ser igual a los 6.45 por 10 a la 3 joules de calor, al que le hemos llamado calor caliente, multiplicado por la razón de las temperaturas, que sería 300 Kelvin, dividido entre
520 Kelvin. Se nos eliminan los Kelvin, nos queda esto en joules y tenemos que el calor frío que andamos buscando va a ser igual a 3721.2 joules. Esta sería la respuesta para el literal A, que nos piden el calor frío. Luego nos preguntan cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo. Estamos hablando de un trabajo total. Veamos cómo lo sacamos. Pues ya habíamos dicho anteriormente que cuando se trata de un trabajo total, estamos hablando de que es la diferencia de los calores que entran y salen al sistema. Sería el calor caliente menos el calor frío. Entonces el trabajo va a ser igual a 6.45 por 10 a la 3 joules, que es el valor del calor que entra al sistema desde el depósito caliente, menos lo que acabamos de calcular, que serían 3721.2 joules, que es lo que se cede hacia el depósito frío. Y la diferencia de esto nos va a dar el trabajo que está haciendo la máquina, y este es de 2728.8 joules. Este es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque es trabajo hecho por el sistema. El sistema está realizando este trabajo y por lo tanto va a ser negativo. Finalmente calculamos la eficiencia de la máquina, y esta pues ya sabemos que la podemos encontrar dividiendo la cantidad de trabajo que se hace por todo el calor caliente que entra a la máquina. Entonces la eficiencia va a ser igual a los 2728.8 joules dividido entre los 6.45 por 10 a la 3 joules de calor que se está haciendo en cada ciclo. Se nos eliminan los joules y la eficiencia nos queda igual a 0.423, o si queremos lo podemos poner como 42.3% de eficiencia. Veamos esta otra. Dice, una máquina para hacer hielo opera en un ciclo de Carnot. Toma calor de agua a 0 grados centígrados y desecha calor a una habitación a 24 grados centígrados. Suponga que 85 kilogramos de agua a 0 grados centígrados se convierten en hielo a 0 grados centígrados. ¿Cuánto calor se descarga hacia la habitación? ¿Cuánta energía debe suministrarse al aparato? Ok, tenemos dos depósitos, como siempre, Tenemos un depósito que está a temperatura fría. Tenemos un depósito que está a temperatura caliente. Y tenemos esta máquina que es un refrigerador. Entonces, los refrigeradores lo que hacen es que extraen el calor del depósito frío. Acá tendríamos QC. Y desechan ese calor hacia el depósito caliente. Para poder hacer esto, hay que invertir trabajo en este sistema. Esto sería negativo porque está saliendo del sistema. Esto es positivo porque está entrando al sistema. Esto es positivo porque está entrando al sistema. Los datos que tenemos es la temperatura a la que opera la máquina, las dos temperaturas a las que opera la máquina. Dice que toma calor de agua a 0 grados. Entonces esto sería la temperatura fría, va a ser igual a 0 grados centígrados. Sabemos que no podemos trabajar en centígrados, hay que pasar esto a Kelvin, entonces sería 273.15 Kelvin. Y luego está la temperatura caliente, que son 24 grados centígrados. Pasando esto a Kelvin, esto es 297.15 Kelvin. Y luego nos dicen que
85 kilogramos de agua, teníamos inicialmente 85 kilogramos de agua a 0 grados, se convierten en 85 kilogramos de hielo, siempre a 0 grados. Entonces acá lo que estamos viendo únicamente es un cambio de fase, no hay enfriamiento ni calentamiento, solamente el cambio de fase. Por ello vamos a poner la ecuación que utilizamos para los cambios de fase, que sería que el calor es igual a la masa por el calor latente, en este caso de fusión. Esos digamos que serían como los datos. Lo último no es un dato, pero es para recordar que existe un calor en los cambios de fase. Ok, entonces, para responder al literal A, ¿cuánto calor se descarga hacia la habitación? Necesitamos, para aplicar la fórmula de las razones de los calores entre las razones de las temperaturas, necesitamos conocer por lo menos uno de los calores. En este caso necesitaríamos conocer cuál es el calor frío. Tenemos agua a 0 grados centígrados. Esta agua vendría a ser nuestro depósito frío. Y de esta agua se extrae calor y esa extracción de calor provoca que el agua se convierta en hielo. Entonces veamos cuánto calor se le extrae al agua. Este calor sería un calor negativo porque está saliendo del agua y va a ser igual a los 85 kilogramos, que es la masa, multiplicado por el calor latente de fusión. Recuerdan, es un número, no sé, fácil de acordarse. Es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Se nos eliminan acá los kilogramos y al hacer esta operación tenemos que el calor que sale del agua va a ser igual a el negativo de 28.3 megajoules. Pero en nuestro caso, bueno, acá el calor es negativo porque está saliendo del agua, pero en nuestro caso nuestro sistema no es el agua, es el refrigerador. Entonces el agua vendría a ser el depósito frío, decíamos. El calor que sale de estos 28.3 megajoules de calor que están saliendo del agua, es lo que está entrando al sistema. Por lo tanto, lo que tenemos acá, este calor equivale a el calor frío, está entrando al sistema, y por lo tanto el calor frío va a ser igual a 28.3 megajoules. Este es el dato que nos hacía falta para poder calcular en el literal A cuánto calor se descarga hacia la habitación. Entonces ahora sí, ya podemos calcular ese calor. Tendríamos la razón de los calores, el calor frío dividido entre el calor caliente, va a ser igual a la temperatura fría entre la temperatura caliente. Despejamos de acá el calor caliente y obtenemos que calor caliente va a ser igual a calor frío multiplicado por la razón de las temperaturas, que sería la temperatura caliente dividida entre la temperatura fría. Sustituimos los datos y vamos a tener que el calor que andamos buscando, el calor caliente, va a ser igual a 28.3 por 10 a la 6 joules multiplicado por la temperatura caliente, que son 297.15 Kelvin, dividido entre la temperatura fría, que son 273.15 Kelvin. Se eliminan los Kelvin, nos queda todo en joules y nos queda que el calor caliente va a ser igual a 30.8 megajoules. En este caso, pues este calor que está acá es negativo porque es calor que se está cediendo a la habitación, se está cediendo al depósito a temperatura caliente. Entonces es calor saliendo del sistema y por lo tanto es negativo. Veamos ahora el literal B.
en el que nos preguntan cuánta energía debe suministrarse al aparato. Al preguntar esto se debe interpretar como cuánto trabajo hay que hacer para extraer el calor del agua y después desecharlo a la habitación. Lo que nos están preguntando es la cantidad de trabajo. Veamos de nuevo el esquema de la máquina. Tendríamos en este caso que hay que igualar de nuevo la cantidad de energía que está entrando al sistema, ya sea en forma de trabajo o calor, con la cantidad de energía que está saliendo del sistema. Vemos que lo que está entrando es trabajo y también calor frío, y lo que está saliendo es calor caliente. Entonces hagamos esa igualación. Tendríamos que lo que está entrando al sistema sería el trabajo más el calor que le hemos llamado calor frío, y esto tiene que ser igual a lo que sale del sistema, que sería el calor caliente. Entonces despejamos de acá el trabajo, que es lo que estamos buscando, y tendríamos que el trabajo va a ser igual a el calor caliente menos el calor frío. Entonces el trabajo va a ser igual a el calor que acabamos de encontrar, que serían 30.8 por 10 a la 6 joules, menos el calor frío, que era 28.3 por 10 a la 6 joules. Y eso nos va a dar que el trabajo que se necesita realizar para que se extraiga calor del agua y se deseche a la habitación es igual a 2.5 megajoules. Este es trabajo que está entrando al sistema, es trabajo que se está haciendo sobre el sistema y por lo tanto pues es trabajo positivo. Hagamos este otro. Cierta marca de congeladores afirma en su publicidad que sus productos utilizan 730 kWh al año. Literal A. Suponiendo que el congelador opera durante 5 horas cada día, ¿cuánta potencia requiere mientras está operando? Si el congelador mantiene su interior a una temperatura de menos 5 grados centígrados en una habitación de 20 grados, ¿cuál es el coeficiente de rendimiento máximo teórico? ¿Cuál es la cantidad de energía teórica máxima de hielo que este congelador puede hacer en una hora, comenzando con agua a 20 grados centígrados? Ok, pues es un refrigerador y nos están pidiendo en un par de literales ahí el coeficiente de rendimiento máximo y la cantidad teórica máxima de hielo. Entonces sabemos que el límite está si se tratara de un refrigerador que está dentro del ciclo de Carnot. Entonces lo vamos a tratar como tal. Tenemos que debe operar entre dos temperaturas, la temperatura fría y la temperatura caliente, y pues recibe trabajo del exterior para poder realizar esta operación. Lo que hace es que extrae calor del depósito frío y desecha calor hacia el depósito caliente. Ahora, esto es lo que tenemos teóricamente. Lo que nos han dado en este problema, este dato que está acá, es interesante. Dice: la publicidad afirma que sus productos utilizan 730 kWh al año. Lo que nos están dando acá es la energía, porque sabemos que la potencia es igual a la energía dividida entre el tiempo. Por lo tanto, la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Y eso es lo que tenemos ahí. Kilowatt hora es una unidad de potencia por tiempo. Por lo tanto, esto que tenemos acá es energía. Y esta es la energía que utiliza la máquina para trabajar. Entonces, de alguna manera nos están dando ahí la cantidad de trabajo que esta máquina requiere para trabajar.
Entonces, para calcular exactamente cuánto trabajo hace en un año, vamos a sacar el tiempo que trabaja. El tiempo es la cantidad de horas que este aparato funciona durante un año. Entonces, como dice que trabaja 5 horas cada día, lo que vamos a tener es que vamos a multiplicar esas 5 horas al día por el año completo que trabaja, que son 365 días. Esto para calcular el tiempo que trabaja esta máquina. Se nos eliminan los días y nos queda que la cantidad de tiempo que trabaja esta máquina es 1825 horas. Entonces, la potencia va a ser igual a el trabajo que realiza dividido entre el tiempo que utiliza para realizar ese trabajo. Sustituyendo acá los datos, tendríamos que serían los 730 kilowatt hora dividido entre las 1825 horas que trabaja. Se nos eliminan acá horas y nos queda que la potencia desarrollada por esta máquina es de 0.4 kilowatts. Ahora trabajemos el literal B. Para el literal B, los datos que tenemos son las dos temperaturas. Nos dan la temperatura fría y la temperatura caliente. La temperatura fría pues son 5 grados centígrados bajo cero, entonces tendríamos acá menos 5 grados centígrados. Sabemos que debemos pasarlo a Kelvin y esto equivale a 268.15 Kelvin. Luego la temperatura caliente son 20 grados centígrados, es el valor al que se encuentra la habitación donde se desecha el calor y esto equivale a 293.15 Kelvin. Para calcular el rendimiento máximo teórico sería calcular el rendimiento de Carnot y entonces esto es igual a la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente menos la temperatura fría. Sustituimos valores y tenemos que el rendimiento va a ser igual a 268.15 Kelvin dividido entre 293.15 Kelvin menos 268.15 Kelvin. Esto nos da un rendimiento máximo teórico, porque es el de Carnot, de 10.7. Ahora, en el literal C nos preguntan cuál es la cantidad máxima de hielo que puede hacer en una hora, suponiendo que la temperatura inicial del agua sea 20 grados, es decir, estamos metiendo agua a temperatura ambiente. Entonces, dado que la potencia de esta máquina, ya la habíamos calculado, es igual a 0.4 por 10 a la 3 watts, entonces vamos a tener que la cantidad de trabajo que realiza en una hora va a ser igual a, el trabajo es potencia por tiempo, por lo tanto va a ser 0.4 por 10 a la 3 watt, que son joules sobre segundo, por el tiempo, que son 3600 segundos. Vemos que se nos eliminan acá los segundos, esto nos va a quedar únicamente en joules. Esto es joules y el trabajo entonces que está haciendo la máquina para convertir esta agua a 20 grados en hielo es de 1.44 megajoules. Ahora, este trabajo le extrae energía al agua para congelarla. Lo que necesitamos saber es cuánta energía sale del agua en una hora. Esto porque el rendimiento también era igual a la cantidad de calor frío dividido entre el trabajo. Y de ahí podríamos sacar entonces la cantidad de energía que se extrae del agua en una hora.
Esto va a ser igual a el rendimiento multiplicado por el trabajo. Acá vamos a tener que la energía que se extrae al agua en una hora es de 10.7, que es el valor del rendimiento, por el trabajo, que es 1.44 por 10 a la 6 joules. La cantidad de energía que se le extrae al agua en una hora es de 15.4 por 10 a la 6 joules. Ahora, como el agua se libera de 15.4 por 10 a la 6 joules de energía en una hora, veamos cuánta agua se convierte en hielo al extraerle esta cantidad de energía. Tenemos que el agua va a perder una cantidad total de energía que va a ser igual a 15.4 por 10 a la 6 joules. Y esta energía, pues parte de ella se va a utilizar para enfriar el agua, porque inicialmente el agua está a 20 y la vamos a llevar hasta 0. Y parte de esa energía se va a utilizar para congelar el agua. Entonces acá tendríamos para congelar. Tenemos un calor sensible y un calor latente. Entonces, la cantidad total de calor que vamos a utilizar, que es negativa porque está saliendo del agua. Ya ahorita no estamos trabajando con el refrigerador, estamos trabajando únicamente con el agua. Entonces nos enfocamos en los signos que va a tener la energía que está saliendo del agua. Y acá tendríamos, esto va a ser igual a la masa por el calor específico del agua por el cambio de temperatura desde una final hasta una inicial. Acá está implícito el signo negativo de pérdida de calor que va a tener esta agua, porque la temperatura final es menor que la inicial, ¿ya? Entonces no es necesario que le escribamos en este término el signo negativo de calor perdido, porque ya está implícito dentro de ese delta. En este otro caso sí vamos a ponerle el signo negativo al calor latente de fusión, porque igual está perdiendo calor en este caso. Despejamos de acá la masa porque eso es lo que nos interesa conocer, y tendríamos que la masa va a ser igual a el negativo del calor total que pierde el agua entre el calor específico por el delta de temperatura final menos inicial menos el calor latente de fusión. Sustituimos datos acá para calcular la masa. No nos preocupemos, la masa no va a ser negativa porque tanto en el numerador como en el denominador las energías son negativas, porque son calores saliendo. Tenemos menos 15.4 por 10 a la 6 joules dividido entre el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramo Kelvin, por el delta de temperaturas, que son 20 Kelvin, menos el calor latente de fusión, que sería 3 por 0.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Vemos que acá se nos eliminan Kelvin con Kelvin, se nos va a eliminar joules con joules y la respuesta nos va a quedar en kilogramo. Al hacer todas las operaciones encontramos que la masa es de 37 kilogramos. En una hora este refrigerador podría como máximo congelar 37 kilogramos de agua, llevándola desde una temperatura de 20 grados hasta su congelación. Bien, veamos este último. Dice, una máquina térmica de Carnot utiliza un depósito caliente que consiste en una gran cantidad de agua en ebullición y un depósito frío que consiste en una tina grande llena de hielo y agua. En 5 minutos de operación, el calor expulsado por la máquina derrite 0.0400 kilogramos de hielo. En ese tiempo, ¿cuánto trabajo efectúa la máquina? Es una máquina térmica. La máquina térmica pues trabaja en medio de dos
depósitos, un depósito a temperatura fría, un depósito a temperatura caliente. La máquina está recibiendo calor del depósito de temperatura caliente, es un calor caliente, está desechando parte de ese calor como calor frío, pero también está efectuando trabajo sobre el ambiente. Los datos que nos dan en este caso pues no están numéricos, pero pues podemos conocer cuáles son. Dice que el depósito caliente es una gran cantidad de agua en ebullición. Si asumimos que estamos trabajando bajo condiciones estándar, entonces esa temperatura que nos están mencionando ahí, que sería la temperatura caliente, va a ser igual a 100 grados centígrados, que es la temperatura en la que ebulle el agua, y esto equivale a 373.15 Kelvin. Y luego el depósito frío dice que es una gran tina con agua y hielo. Entonces ahí tenemos que la temperatura fría va a ser ese punto donde el agua y el hielo subsisten en equilibrio, que serían 0 grados centígrados. Y esto es 273.15 Kelvin. Ahora, nos dice que en 5 minutos de operación, nos da acá un tiempo, 5 minutos, el calor expulsado por la máquina derrite una cantidad ahí de hielo de 0.0400 kilogramos. Esta es la cantidad de hielo que derrite en 5 minutos y nos pregunta cuánto trabajo ha hecho la máquina durante este tiempo, durante estos 5 minutos. Pues si estamos sacando un trabajo total, el trabajo total va a ser igual a partir de las relaciones que hay acá entre toda la energía que entra al sistema es igual a toda la energía que sale, y despejando el trabajo, tenemos que el trabajo va a ser igual a el calor caliente menos el calor frío. Ahora, vamos a calcular cada uno de estos calores porque no conocemos ninguno. Conozcamos primero el calor frío. El calor frío lo podemos calcular a partir de estos datos que nos han dado acá. Dice que en 5 minutos de operación el calor expulsado, es decir, un calor que está saliendo, un calor que se está depositando en el depósito a temperatura fría, derrite 0.0400 kilogramos de masa. Por lo tanto, el calor al que le vamos a llamar calor frío va a ser igual a la masa multiplicada por el calor latente de fusión, ¿ok? Para el agua es calor entrando, para nosotros va a ser calor saliendo del sistema, pero calculemos entonces cuánto sería. Sería 0.0400 kilogramos multiplicado por el calor latente de fusión, que ya nos lo sabemos muy bien, 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Se eliminan los kilogramos, queda esto en joules, y entonces tenemos que el calor frío va a ser igual a 13.320 joules. Este es la cantidad de calor que está saliendo de la máquina, que está siendo expulsada de la máquina en 5 minutos. Entonces ya tenemos ahí nuestro calor frío. Ahora, con el calor frío y las temperaturas del depósito caliente y el depósito frío, podemos calcular el calor caliente a partir de la relación entre las razones. Así, tenemos que el calor frío dividido entre el calor caliente va a ser igual a la temperatura fría dividida entre la temperatura caliente. Despejamos de acá el calor caliente, que es el que andamos buscando, y esto nos va a dar igual a el calor frío multiplicado por la razón entre la temperatura caliente y la temperatura fría. Sustituimos datos y tendríamos que el calor caliente va a ser igual a el calor frío, que es 13.320 joules, multiplicado por la razón de las temperaturas. Vean acá la importancia de pasar los grados centígrados a Kelvin.
Si nosotros no hacemos esa conversión de unidades, pues tendríamos acá que dividir entre 0 y eso no es posible. Entonces siempre recuerden que cuando estamos trabajando las máquinas térmicas, los refrigeradores, ciclo de Carnot, estamos trabajando con temperaturas absolutas. Aquí tendríamos 373.15 Kelvin dividido entre 273.15 Kelvin. Se eliminan los Kelvin y nos queda esto en joules. El calor entonces será igual a, veamos, hacemos la operación y nos da 18.196.4, 18.196.4 joules. Este sería el calor caliente. Ahora ya estamos en posibilidades de calcular el trabajo. Todo esto es la cantidad de energía que entra y sale en 5 minutos, ¿ok? Porque es la cantidad de calor que se utilizó para derretir hielo en 5 minutos. Entonces, eso es lo que nos están preguntando, el trabajo que se ha hecho en 5 minutos. Entonces, ese trabajo va a ser igual a la diferencia de los calores, que sería 18.196.4 joules menos 13.320 joules. Y este trabajo entonces va a ser igual a 4.876.4 joules. Este es trabajo negativo porque es trabajo saliendo de la máquina, es trabajo que la máquina realiza sobre el ambiente. Y bueno, con eso concluimos esta sesión de ejercicios resueltos.